Se suponía que sería un día normal para Marion James, la primera alcaldesa negra de la ciudad, hasta que una llamada telefónica cambió su vida. Su hija Amanda, de 16 años, fue arrestada por un crimen que no cometió. Lo que sigue es una batalla implacable contra un sistema roto, prejuicios raciales y una crisis política que amenaza con destruir la carrera de Marion. Pero ¿qué sucede cuando finalmente se hace justicia? No creerás los giros impactantes en esta verdadera lucha por la justicia. Míralo hasta el final y te garantizo que te quedarás sin palabras. No olvides presionar el botón de suscripción para mantenerte actualizado con historias más poderosas y déjame saber en los comentarios. ¿Qué harías si esto le sucediera a tu familia? Había sido un día atípico para Marion James, la alcaldesa de una de las ciudades más grandes del estado. Como la primera mujer negra en ocupar ese puesto, se había acostumbrado a los desafíos que conllevaba su papel, equilibrar la política, abordar problemas sociales y estar constantemente en el ojo público, pero nada en su carrera política la había preparado para la llamada telefónica que estaba a punto de recibir. El timbre de su teléfono. Atravesó el silencio de su oficina sacándola de sus pensamientos. Era casi de noche y acababa de terminar otra agotadora reunión sobre desarrollo urbano. Marion esperaba que fuera un miembro del personal, una pregunta de último minuto o tal vez un recordatorio sobre un próximo evento. En cambio, era la policía. Alcalde James, este es el oficial Coleman de la comisaría del centro. Llamó para informarle que su hija Amanda James ha sido arrestada por robar en tiendas. Las palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. Maran se congeló en su silla agarrando su teléfono con fuerza. Amanda, arrestada, no tenía ningún sentido. Su hija era una buena niña, inteligente, responsable, enfocada en sus estudios. Robar en tiendas era lo último que Amanda haría alguna vez. Debes estar equivocada, dijo Maran, tratando de mantener su voz firme. Amanda nunca lo haría. La evidencia es clara, señora. La atraparon saliendo de una tienda con joyas caras en su bolso. Necesitaremos que baje a la estación. El oficial respondió, su tono formal pero distante. La mente de Marion corría. No podía entender cómo había sucedido esto, pero no había tiempo para pensar. Tenía que llegar a su hija. Agarró sus llaves y corrió fuera de su oficina con el corazón palpitando, sus pensamientos mezclados con miedo, confusión e incredulidad. El viaje a la estación de policía se sintió como una eternidad. Las manos de Marion agarraron el volante mientras navegaba por las calles de la ciudad destellando recuerdos de la sonrisa de su hija, su risa, su confianza. Nada de eso coincidía con la imagen de una niña que robaría. Cuando finalmente llegó a la estación, entró furiosa, en su expresión una mezcla de miedo y determinación. Se había enfrentado a adversarios políticos, manejado crisis en toda la ciudad, pero esto era personal. En la recepción fue recibida por un joven oficial que parecía incómodo. En el momento en que reconoció a su alcalde, James tartamudeó: por favor, sígueme. Sin esperar su guía, Marion pasó junto a él, su mente fija en ver a Amanda. La llevaron a la parte trasera de la estación donde Amanda estaba sentada en una celda de detención, luciendo pequeña y aterrorizada. Los grandes ojos llenos de lágrimas de su hija se encontraron con los de ella y el corazón de Marion se rompió. Mamá, Amanda susurró, su voz temblorosa. No lo hice, juro que no lo hice. Maran no quería nada más que envolver sus brazos alrededor de su hija, pero los barrotes fríos y duros de la celda se interponían entre ellos. La impotencia pesaba sobre ella como una manta de plomo. Se volvió hacia el oficial que la había traído allí. ¿Dónde está la evidencia?, exigió Maran con voz más aguda de lo que pretendía. Quiero ver la prueba. El oficial vaciló, claramente incómodo con la franqueza del alcalde, pero finalmente la llevó a una habitación donde revisaron las imágenes de vigilancia de la tienda. Marion vio que sus ojos se entrecerraban mientras se reproducía el video granulado. Allí estaba Amanda caminando por la tienda, mirando los estantes como cualquier otro cliente. Nada parecía fuera de lo normal hasta que se acercó a la sección de joyas. Fue entonces cuando el video pareció tomar un giro extraño. Otro cliente, una mujer de mediana edad, chocó con Amanda y unos momentos después seguridad la detuvo en la salida. Se habían encontrado joyas en el bolso de Amanda. Esto no prueba nada, dijo Marion. Lo tomó, muestra que alguien más la golpeó. Ella no robó esas joyas. La gerencia de la tienda insiste en que fue ella, respondió el oficial, y el guardia de seguridad testificó que ella era la única en el área cuando las joyas desaparecieron. Maran apretó los puños. Esto era absurdo. Su hija estaba siendo incriminada y ella lo sabía. Pero ¿cómo podía probarlo? ¿Cómo podía luchar contra un sistema que ya había decidido que Amanda era culpable? Tienes que dejarla ir. Maran exigió que fuera inocente. El oficial bajó la mirada, evitando su mirada. Lo siento, alcalde James, tendrá que permanecer bajo custodia por ahora. Los cargos se presentarán mañana. La sangre de Marion hirvió. Esta lavandera, hija, estaban hablando de su hija, no se iba a quedar de brazos cruzados y dejar que Amanda sufriera por algo que no hizo. Regresó furiosa a la celda de Amanda, su voz se quebró por la emoción. No te preocupes, nena, te sacaré de aquí, te lo prometo. Amanda asintió débilmente, las lágrimas corrían por su rostro. Yo no lo hice, mamá, susurró de nuevo. Lo sé, dijo Maran, su voz era firme.
pero temblando sé que no lo hiciste, pero cuando salió de la estación esa noche, Marion supo que esto era solo el comienzo, podía sentir el peso del sistema presionándole, el mismo sistema que había luchado por reformar como alcaldesa, ahora estaba atrapada en sus garras luchando no solo como líder, sino como madre. El pensamiento la aterrorizaba conduciendo a casa. Su mente se aceleraba con preguntas: ¿por qué la policía no le había creído a Amanda? ¿Por qué se apresuraron a asumir su culpabilidad? ¿Fue por quién era? ¿Por el color de su piel? Las luces de la ciudad se desdibujaron a través del parabrisas, mientras la frustración de Marion crecía. Siempre había sabido que había problemas sistémicos profundos dentro de la fuerza policial: prejuicios raciales, desigualdad, trato injusto. Estos eran problemas contra los que había luchado toda su carrera, pero ahora no era solo un problema político, era personal. A la mañana siguiente Marion estaba de regreso en la estación armada con su equipo legal. No iba a dejar pasar esto, no ahora, nunca. La lucha por la libertad de Amanda había comenzado, pero como pronto descubrió, la lucha era mucho más grande de lo que había anticipado. No se trataba solo de limpiar el nombre de su hija, se trataba de confrontar un sistema roto, un sistema que estaba decidido a castigar a Amanda a pesar de la evidencia, a pesar de la verdad. Y Maran James, la alcaldesa que había pasado años luchando por su ciudad, estaba a punto de emprender la lucha de su vida. Esta vez lo que estaba en juego era más alto que nunca. A la mañana siguiente Marion estaba fuera de la estación de policía sintiendo el peso de las últimas 24 horas presionándola. No había dormido como podría. Cada segundo que Amanda permaneció en esa celda fría y estéril la regodeaba. Maran había pasado la noche consultando con su equipo legal, formulando un plan para asegurar la liberación de Amanda, pero ahora parada en el umbral de la estación de policía de nuevo, no podía quitarse la sensación de que esta lucha sería mucho más difícil de lo que había anticipado. Cuando entró su abogado David Reynolds, se unió a ella. Era un profesional experimentado conocido por manejar casos de alto perfil con precisión y calma, pero incluso él parecía incómodo por lo que se avecinaba. No nos lo harán fácil, advirtió mientras caminaban hacia el mostrador de recepción. El hecho de que no la hayan liberado a pesar de la evidencia, algo anda mal aquí. Marion apretó la mandíbula, ya sabía que algo andaba mal. La inocencia de Amanda estaba clara, pero la policía la trataba como a una criminal. Marion no pudo evitar preguntarse si el color de la piel de su hija tenía algo que ver con eso. Las llevaron a una pequeña sala de conferencias donde el oficial de la noche anterior, el oficial Coleman, estaba esperando. Su expresión era tan fría e ilegible como siempre. Maran sintió que su temperamento se encendía, pero lo mantuvo bajo control. Hemos revisado la evidencia. Maran comenzó con su voz firme pero aguda. Las imágenes de vigilancia muestran claramente que Amanda fue golpeada por otro cliente. Ella no robó nada. El oficial Coleman apenas parpadeó. La gerencia de la tienda no está de acuerdo. Las joyas se encontraron en su posesión y hasta que tengamos una imagen más clara, permanecerá bajo custodia. Eso es absurdo. David intervino con su voz firme. No hay base para retenerla. El video contradice la acusación. No se puede retener a una menor sin pruebas sustanciales. Coleman se movió incómodo pero se mantuvo firme. Solo estamos siguiendo el procedimiento. Pronto se presentarán los cargos y el caso irá a la corte. La paciencia de Marion se acabó. Estás reteniendo a mi hija con solo suposiciones. Esto no es solo seguir el procedimiento. Esto es una injusticia y lo sabes. Sus palabras resonaron en la habitación y por un breve momento vio un destello de duda en los ojos de Coleman, pero rápidamente fue reemplazado por el mismo profesionalismo en blanco. Alcalde James, dijo bajando la voz. Entiendo su preocupación, pero tenemos que dejar que el sistema funcione. Maran sintió la frustración familiar hirviendo dentro de ella. El sistema, repitió amargamente. El mismo sistema que había fallado a tantos antes, especialmente a aquellos que se parecían a su hija. David puso una mano en el brazo de Mary, indicándole suavemente que tomara un respiro. Seguiremos esto a través de los tribunales si es necesario, dijo con calma, pero presentaré una queja formal sobre la detención ilegal de Amanda James. El oficial Coleman asintió con rigidez. Eso es. Tienes razón. Marion salió furiosa de la habitación, su corazón latía con fuerza. Había pasado su carrera intentando reformar el mismo sistema que ahora tenía a su hija como rehén. Era un sistema que ella sabía que estaba roto, construido sobre prejuicios y procedimientos obsoletos que con demasiada frecuencia castigaban a los inocentes, y ahora Amanda estaba atrapada en su red. Afuera el aire se sentía pesado y opresivo. Maran respiró profundamente, pero eso hizo poco para calmar sus pensamientos acelerados. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo su hija se había convertido en otra estadística en un sistema por el que había luchado tanto para cambiar? David estaba a su lado, hojeando sus notas. Tenemos que llevar esto a los tribunales, dijo. Su tono era práctico. Presentaré una orden judicial para que la liberen, pero podría llevar algo de tiempo que no tenemos, respondió Maran. Su voz estaba cargada de emoción. Cada minuto que Amanda pasa allí la está rompiendo. David no discutió, comprendió la urgencia, pero la ley se movía lentamente y Maran lo sabía.
La había visto una y otra vez, la justicia se retrasó, vidas destruidas por la burocracia. Mientras caminaban hacia el estacionamiento, el teléfono de Marion sonó. Ella miró la pantalla, era un mensaje de su jefe de personal, los medios recogieron la historia, los titulares ya están circulando, prepárense para las preguntas. Maran gimió por dentro, esto era lo último que necesitaba, el ojo público estaba a punto de volverse contra ella, y sabía que la narrativa sería distorsionada, sus oponentes se aprovecharían de esto, lo convertirían en un escándalo, una debilidad en su liderazgo. ¿Has visto las noticias?, preguntó David al notar su expresión. Sí, Maran murmuró, ya está comenzando. Intentarán convertir esto en político, dijo con gravedad, pero debemos mantener el enfoque en la inocencia de Amanda, no dejemos que conviertan esto en un referéndum sobre su liderazgo. Marion asintió, pero sabía que no sería tan simple, la política era sucia y sus enemigos usarían todo lo que pudieran para socavarla. El arresto de su hija se convertiría en una historia sobre un alcalde que ni siquiera podía controlar a su propia familia, y mucho menos a una ciudad entera. Para cuando Marion llegó a casa, su teléfono vibraba sin parar con llamadas de periodistas, aliados políticos, e incluso algunos enemigos que ignoró. Todos ellos hundiéndose en una silla y enterrando su cara en sus manos. Por primera vez en su vida se sintió impotente. Los titulares que pasaron por su mente no eran solo sobre su hija, eran sobre cada niño negro, cada familia que había sido destrozada por un sistema al que no le importaba. Pensó en todos los padres que habían luchado por sus hijos, solo para encontrarse con la misma indiferencia, el mismo obstruccionismo. Pero Marion no era solo una madre, ella era la alcaldesa, tenía poder, influencia y una plataforma, y si pensaron que se quedaría de brazos cruzados y dejaría que esto sucediera, estaban muy equivocados. A la mañana siguiente Marion estaba lista para luchar, había reunido a su equipo legal, preparado declaraciones para la prensa y contactado a los líderes de la comunidad. No iba a dejar que pintaran a su hija como una criminal, y no iba a dejar que el sistema aplastara a Amanda como había aplastado a tantos otros. En una conferencia de prensa celebrada más tarde, ese día Marion se paró frente a las cámaras con el corazón latiendo en su pecho. Había enfrentado momentos difíciles en su carrera antes, pero ninguno como este. Miró al mar de reporteros, sus bolígrafos preparados, sus ojos agudos listos para cualquier paso en falso, aclarándose la garganta. Marion comenzó a hablar. Ayer mi hija Amanda James fue arrestada por un crimen que no cometió. La evidencia que demuestra su inocencia es clara y aún así permanece detenida. Este no es solo un problema de la vida de una joven mujer puesta en suspenso, es un reflejo de las fallas más profundas dentro de nuestro sistema de justicia. Hizo una pausa dejando que sus palabras se hundieran. Como alcaldesa de esta ciudad, he trabajado incansablemente para abordar estos problemas, pero hoy estoy aquí no solo como líder sino como madre, y no descansaré hasta que mi hija esté en casa y hasta que se haga justicia para ella y para todos los demás niños que han sido acusados injustamente y detenidos. Las cámaras destellan y le lanzan preguntas desde todos lados, pero Maran sintió una sensación de determinación creciendo dentro de ella. El sistema podría estar roto, pero ella iba a hacer todo lo que estuviera en su poder para arreglarlo. Esta lucha ya no se trataba solo de Amanda, se trataba de una ciudad, una comunidad y un sistema que necesitaban rendir cuentas. Y Maran James no se estaba echando atrás. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. En cuestión de horas después de la conferencia de prensa de Marion, la historia se había convertido en la comidilla de la ciudad. Ya no eran solo titulares locales, era nacional. El arresto de la hija del alcalde, Amanda James, una brillante adolescente de 16 años falsamente acusada de robo, tocó la fibra sensible de gente de todo el país. Las redes sociales estallaron con hashtags como #free Amanda y #Justice for Amanda. Mientras los expertos de la televisión debatían las implicaciones del caso, Marion vio cómo se desarrollaba todo desde la ventana de su oficina. Su teléfono vibraba incesantemente con mensajes de apoyo y preocupación, pero no había consuelo en eso. No estaba interesada en el circo mediático. Todo lo que le importaba era sacar a Amanda de esa celda y volver a casa donde pertenecía. Pero cada día que pasaba parecía traer más retrasos, más excusas de la policía y más frustración. Al final de la semana la ciudad estaba agitada. Las protestas comenzaron a surgir frente a la estación de policía donde Amanda estaba detenida. Al principio eran pocas personas con carteles y cantando por su liberación, pero pronto los números crecieron. Calles enteras estaban llenas de manifestantes agitando carteles que decían justicia para Amanda y dejen de criminalizar a nuestros niños. Marion pasó por una de las protestas más grandes en su camino a la estación de policía con el corazón pesado de orgullo y tristeza. La gente estaba enojada y con razón. El caso de Amanda no fue un incidente aislado, fue el último de una larga lista de injusticias. El sesgo racial que había puesto a su hija tras las rejas había sido parte del sistema durante décadas, y ahora la ciudad estaba despertando de una manera que Marion nunca había visto antes. Mientras se acercaba a la estación, el ruido de la multitud afuera se hizo más fuerte, los cánticos resonaron en el aire y la policía había instalado barricadas para mantener a raya a los manifestantes. Marion aparcó su coche y salió sintiendo el peso del momento presionando sobre sus hombros. Dentro, la atmósfera estaba tensa, los oficiales se movían con una energía nerviosa,
Claramente conscientes del creciente malestar afuera, Marion caminó hacia el mostrador de recepción, donde el oficial Coleman estaba esperando. Luciendo aún más incómodo que la última vez que había visto el alcalde James, la saludó con rigidez. El jefe te está esperando. Marion lo siguió por un pasillo angosto. Su mente estaba acelerada. Sabía que esta reunión iba a ser una batalla, otro intento de la policía de encubrir su error para proteger a los suyos en lugar de admitir que habían encarcelado injustamente a una niña inocente, pero Marion no se echaría atrás. Ahora en la oficina del jefe, el jefe Watson estaba de pie junto a la ventana mirando a la creciente multitud. Era una figura imponente, un hombre que había pasado décadas en la aplicación de la ley y sabía cómo navegar por el panorama político de la ciudad, pero hoy su comportamiento normalmente tranquilo se estaba resquebrajando. Marion podía ver la tensión en su rostro, el peso de la situación presionándolo al igual que lo estaba sobre ella. Alcalde, dijo volviéndose para enfrentarla cuando entró. Tenemos que hablar. Lo hacemos. Maran respondió con voz firme. Tenemos que hablar sobre por qué mi hija todavía está en una celda cuando la evidencia muestra claramente que es inocente. El jefe Watson suspiró frotándose la cara con una mano. Entiendo su frustración, pero este caso se ha vuelto complicado. Complicado, Maran repitió con su ira estallando. No hay nada complicado en esto. El video muestra que Amanda no robó nada. Se trata de que ella sea una chica negra en una tienda llena de joyas caras. Se trata de suposiciones, jefe, y usted lo sabe. Los ojos de Watson se entrecerraron ligeramente. Esto no se trata de raza, alcalde, se trata de procedimiento. La gerencia de la tienda está presentando cargos y tenemos que seguir el proceso legal. Marion se acercó, su mirada penetrante. Tú y yo sabemos que si Amanda fuera blanca, esto no habría llegado tan lejos. Ella ya habría estado en casa con su familia. Watson no respondió de inmediato. Se movió incómodo mirando por la ventana a los manifestantes. El público está molesto. Estamos haciendo todo lo posible para avanzar con este caso, pero tenemos que seguir la ley. La ley. La voz de Marion se elevó. Su frustración ve hirviendo por la ley. Se supone que debe proteger a los inocentes, no encarcelarlos basándose en prejuicios raciales. Estás dejando que una chica de 16 años esté en la cárcel por un crimen que no cometió porque tienes miedo de admitir que tu departamento cometió un error. Por un momento el silencio flotó en el aire entre ellos. Watson miró hacia otro lado con la mandíbula apretada. Estoy haciendo mi trabajo, May, y te sugiero que me dejes hacerlo, dijo en voz baja. Los ojos de Marion huyeron llenos de ira, pero se mantuvo firme. Y yo estoy haciendo el mío. No me detendré hasta que Amanda sea libre, y hasta que las personas responsables de esta injusticia rindan cuentas. Luché por esta ciudad durante años, jefe, y no voy a quedarme de brazos cruzados y ver cómo destroza a mi familia. Se dio la vuelta y salió de la oficina con el pulso latiendo en sus oídos. Mientras caminaba de regreso al vestíbulo, el ruido de la multitud afuera había crecido. Más fuerte, más insistente. Maran se detuvo en la puerta principal mirando el mar de personas que se habían reunido en nombre de Amanda. Sostenían carteles, cantando el nombre de su hija, exigiendo justicia. Marion salió a la luz del sol, y la multitud rugió al verla. Podía sentir la energía, la frustración, el dolor de una comunidad que había sido ignorada durante demasiado tiempo. Ya no se trataba solo de Amanda, se trataba de todos los niños y niñas negros, todas las familias que han sido destrozadas por un sistema que los veía como menos que humanos. Uno de los manifestantes, una mujer de unos 20 años, se acercó a Maran. Sus ojos ardían de ira y determinación. Estamos con usted, alcalde, dijo su voz feroz. No vamos a parar hasta que Amanda esté en casa. Maran asintió con la garganta apretada por la emoción. Gracias, susurró. Gracias por estar con nosotros. La mujer se volvió hacia la multitud levantando el puño en el aire. Justicia para Amanda, gritó, y la multitud estalló en casualidad. Maran se quedó allí un momento mirando a las personas que se habían unido en nombre de su hija. Sintió una oleada de fuerza, de resolución. Esta ya no era solo una lucha por Amanda, era una lucha por todos ellos, y Maran iba a llevarlo hasta el final sin importar lo que pasara esa noche. Las protestas continuaron para hacer crecer. Los medios de comunicación transmitieron las escenas en vivo, mostrando a miles de personas marchando por las calles exigiendo justicia. La ciudad estaba al borde de algo enorme, algo que podría destrozarla o unirla de una manera que Maran nunca había imaginado. En casa, Marion se sentó en la mesa de su cocina mirando su teléfono mientras llegaban mensajes de aliados políticos y líderes comunitarios. Algunos ofrecían apoyo mientras que otros le advirtieron sobre los peligros de intensificar la situación, pero Marion sabía que no había vuelta atrás. Ahora sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Se puso de pie con el corazón acelerado y la abrió para encontrar a David, su abogado, parado allí con una mirada sombría en su rostro. Han presentado oficialmente los cargos, dijo en voz baja. El caso de Amanda irá a la corte. Marion sintió que sus rodillas se doblaban ligeramente a pesar de todo lo que había hecho, a pesar de las protestas, la evidencia, la protesta pública. El sistema se estaba moviendo adelante con los cargos. Vamos a luchar contra esto, David continuó, pero tenemos que prepararnos para una larga batalla. Esto no va a ser fácil. Maran asintió con la garganta apretada. Estoy lista, dijo, aunque no estaba segura de si era del todo cierto. Cuando David se fue, Marion se sentó de nuevo, su mente acelerada. Siempre había sabido que esta lucha sería difícil, pero ahora, mirando hacia abajo, la realidad de una batalla judicial se sentía abrumadora. El peso de la ciudad, las protestas, los medios, todo se estaba derrumbando sobre ella, pero luego pensó en Amanda sola en esa celda, asustada, y confesó. Se negó y la
Resolución de Marion se endureció, ya no solo estaba luchando por su hija, estaba luchando por todas las personas que habían sido agraviadas, por todas las familias que habían sido destrozadas por la injusticia, y no iba a parar hasta que Amanda fuera libre. A medida que pasaban los días, la ciudad seguía hirviendo de tensión. Lo que había comenzado como protestas por la liberación de Amanda, ahora se estaba convirtiendo en una crisis política en toda regla. Las calles estaban vivas sin rabia, y cada noche las multitudes crecían. Lo que alguna vez fue una manifestación pacífica, ahora se había convertido en un punto muerto con la policía. Estallaron enfrentamientos, gas lacrimógeno llenó el aire y la ciudad comenzó a desmoronarse bajo el peso de su propio malestar. Marion estaba sentada en su oficina viendo las noticias en un pequeño televisor montado en la pared, imágenes de las protestas reproducidas en un loop, multitudes cantando, policías en filas con escudos, escaramuzas estallando en bolsillos por toda la ciudad. Era un caos. Cada pantalla, cada titular parecía gritar lo mismo: justicia para Amanda. Pero ahora no se trataba solo de su hija, se había convertido en algo mucho más grande, la frustración que había estado hirviendo durante mucho tiempo. Bajo la superficie del tejido de la ciudad finalmente había estallado, y el caso de Amanda fue solo la chispa que lo encendió. Alcalde, la oficina del gobernador está en la línea nuevamente, dijo su jefe de personal, rompiendo sus pensamientos. Su voz estaba tensa como si supiera que esta llamada no iba a traer buenas noticias. Maran suspiró frotándose las sienes. El gobernador la había estado presionando para que controlara la situación durante días, pero ¿qué esperaban que hiciera? Estaba luchando contra un sistema que se había vuelto contra ella y su familia. La gente en las calles luchaba por justicia, que se les había negado por tanto tiempo. Simplemente callarlos, pedirles que pararan, se sentía como una traición a todo lo que ella defendía. Pero Marion sabía que no podía ignorar la llamada del gobernador. Ella tomó el teléfono. Gobernador, dijo tratando de mantener su voz firme, ¿qué puedo hacer por usted, alcalde James? La voz del gobernador se quebró en la línea. Esta situación se está saliendo de control. Tengo llamadas de negocios de otros funcionarios de la ciudad, diablos, incluso de autoridades federales. Tenemos que controlar esto ahora o se convertirá en un desastre. En toda regla. Marion cerró los ojos por un momento. Entiendo la preocupación, gobernador, pero esto es más que una protesta. La gente está exigiendo justicia, y hasta que eso suceda el malestar continuará. El caso de Amanda es sintomático de un problema mucho mayor. Mire, entiendo que el gobernador respondió su tono brusco, pero ahora tienes una ciudad al borde del caos. Los medios están corriendo con esto. 247, y estamos viendo un colapso total de la ley y el orden. Necesitas restaurar el control. Trae a la Guardia Nacional si tienes, pero esto no puede continuar. La sugerencia de usar la Guardia Nacional golpeó a Marion como un puñetazo en el estómago. La idea de soldados armados en las calles de su ciudad enfrentándose a las mismas personas por las que había luchado durante su carrera era insoportable. No puedo hacer eso, dijo Marion en voz baja pero con firmeza. Estos son manifestantes pacíficos, personas que han sido ignoradas durante demasiado tiempo. No son el enemigo. No podemos responder a sus gritos de justicia con la fuerza. Entonces encuentren otra manera. Marion, pero esto no puede durar mucho más. La ciudad está al borde del colapso y si lo hace, su carrera se irá con ella. La llamada terminó abruptamente, dejando a Maran mirando el teléfono. Su mente estaba acelerada. La presión aumentaba por todos lados. Sus oponentes políticos estaban dando vueltas como buitres listos para abalanzarse sobre cualquier paso en falso que ella hiciera en los medios. Ya estaba dando vueltas a la narrativa la alcaldesa Maran James, incapaz de controlar su ciudad. Su propia hija en el centro de la tormenta. Podía ver los titulares, ahora veía la forma en que usarían esta crisis para derribarla, pero Marion no estaba dispuesta a dejarlos. No había luchado para llegar a la cima de la escalera política, solo para ser derribada por un sistema que prosperaba manteniendo a gente como ella en su lugar. De repente, alguien tocó a la puerta. David, su abogado, entró, su rostro marcado por el cansancio. Tenemos un problema, dijo en voz baja. Han asignado a uno de los fiscales más duros de la ciudad al caso de Amanda. Está decidido a llevar esto a juicio a pesar de la evidencia a su favor. El corazón de Marion se hundió. Un juicio, esto es ridículo. Tenemos las imágenes de vigilancia, tenemos testigos. Amanda es inocente. David asintió, sentándose frente a ella. Lo sé, pero este fiscal tiene una agenda. Quiere hacer de ella un ejemplo para demostrar que nadie está por encima de la ley, incluso si es la hija del alcalde. Marion apretó los puños. La ira ardía en su interior. Era todo político. Estaban usando a su hija para enviar un mensaje, para socavar su credibilidad como líder. Amanda no era solo una joven atrapada en una pesadilla, era un peón en un juego mucho más grande que cualquiera de ellos. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Marion con la voz tensa por la frustración. David suspiró. Lucharemos, llevaremos esto a la corte, presentaremos nuestras pruebas, y dejaremos en claro que Amanda está siendo acusada injustamente, pero deben estar preparados para una batalla prolongada. Este fiscal lo hará lo más difícil posible. Maran sintió una oleada de impotencia. La idea de que su hija fuera arrastrada a un juicio público con su nombre y reputación siendo destrozados por los medios era insoportable, pero ¿qué opción tenían?
El sistema le había fallado a Amanda como le había fallado a tantos otros. Ahora la única forma de limpiar su nombre era luchar de frente. A medida que avanzaba el día, las protestas fuera del ayuntamiento se intensificaron. Maran vio desde su ventana cómo las calles se llenaban de gente, jóvenes y viejos, negros y blancos, todos unidos en su demanda de justicia. El aire estaba cargado de tensión, pero también de esperanza. La ciudad estaba cambiando. Maran podía sentirlo incluso a través del caos. Por el hora en que el sol comenzaba a ponerse, Marion sabía que tenía que hacer algo. No podía quedarse sentada en su oficina mientras su ciudad estaba al borde del colapso. Necesitaba dirigirse a la gente para apoyarlos y mostrarles que todavía estaba luchando por lo que era correcto. Salió de su oficina y se dirigió al balcón que daba a la plaza frente al ayuntamiento. Tan pronto como apareció la multitud, rugió, sus voces se elevaron en una ensordecedora ola de apoyo. Marion se paró al borde del balcón. Su corazón latía con fuerza. El peso del momento la presionaba, pero sintió una oleada de fuerza mientras miraba el mar de rostros. Esta era su ciudad, esta era su gente y contaban con ella para guiarlos a través de esto. Respiró profundamente y levantó la mano haciendo una señal de silencio. Lentamente la multitud se calmó, sus ojos fijos en ella, esperando que hablara. Mi hija Amanda James es inocente. Marion comenzó, su voz firme y clara. La evidencia lo demuestra, y aún así permanece tras las rejas. Este no es solo un caso de una niña acusada injustamente. Se trata de un sistema que está roto, un sistema que apunta a nuestros niños, que los criminaliza por el color de su piel, que les niega la justicia. La multitud murmuró en acuerdo, su energía palpable. Pero quiero que sepan, Marion continuó, que no dejaré de luchar por mi hija, no dejaré de luchar por la justicia, no solo por Amanda, sino por cada persona en esta ciudad que ha sido agraviada por un sistema que los ve como menos. Que esta es nuestra ciudad y no permitiremos que sea destrozada por la injusticia. La multitud estalló en vítores, sus voces llenaron el aire como una ola de desafío. Marion se mantuvo erguida, su corazón latía en su pecho. Esta era la lucha de su vida, y no iba a dar marcha atrás. Mientras la multitud continuaba coreando su nombre, Maran sabía que el camino por delante sería largo y difícil. El sistema era poderoso y sus oponentes haría todo lo que estuviera en su poder para aplastarla. Pero ella no luchaba sola, la gente estaba con ella y juntos iban a lograr el cambio que la ciudad necesitaba tan desesperadamente, sin importar lo que costara. Maran James iba a llevar esta lucha hasta el final. La ciudad estaba en crisis, pero a partir de esa crisis, una nueva era comenzaba a tomar forma, una era en la que la justicia no era solo una palabra, sino una realidad, y Maran se aseguraría de ello. La sala del tribunal estaba en silencio, una pesada quietud flotaba en el aire mientras Marion se sentaba junto a David esperando que entrara el juez. Habían sido necesarios meses de preparación, incontables noches de insomnio e interminables batallas legales, pero finalmente estaban aquí, el juicio que determinaría el destino de Amanda. La ciudad afuera estaba tensa, dividida pero esperanzada, las protestas aún estallaban, los medios eran implacables y la carrera política de Marion pendía de un hilo, pero nada de eso importaba en este momento. Todo lo que importaba era que Amanda, su hija, estaba sentada a unos pocos asientos de distancia, su rostro pálido pero sereno. Había crecido mucho desde el día de su arresto, el miedo y la confusión habían dado paso a una fuerza tranquila, y Maran no pudo evitar sentirse orgullosa de ella. Amanda había resistido el peso de la injusticia con Grace, pero Maran sabía cuánto le había costado esto. Cada momento que pasó bajo custodia había sido un momento de su inocencia erosionada por un sistema que le había fallado. El sonido de la puerta al abrirse sacó a Marion de sus pensamientos. El juez entró con su túnica negra suelta mientras tomaba asiento. El fiscal, un hombre cuya reputación de crueldad era bien conocida, se puso de pie y miró a Maran y Amanda con una confianza que hizo que a Marion se le revolviera el estómago. Había sido implacable durante todo el caso, decidido a ver a Amanda castigada a pesar de la abrumadora evidencia de su inocencia, pero hoy Marion tenía esperanzas. Tenían la verdad de su lado, tenían las imágenes, los testigos y el apoyo de una ciudad que se había unido detrás del caso de Amanda. Hoy era el día en que finalmente probarían la inocencia de Amanda, y Marion podía sentir el peso de esa esperanza presionándola. David se inclinó, susurrando: podemos con esto, mantén la calma. Maran asintió con la cabeza, sus manos entrelazadas con fuerza en su regazo. Observó cómo el fiscal se levantaba para dar su declaración de apertura, retratando a Amanda como una criminal, torciendo la narrativa para que pareciera que sus acciones habían sido premeditadas. Era exasperante, pero Maran mantuvo la compostura, sabiendo que su turno llegaría. Finalmente fue el momento de David para hablar. Se levantó de su silla con voz firme y confiada mientras se dirigía al jurado: damas y caballeros del jurado, lo que tenemos aquí no es un caso de culpabilidad, sino un caso de identidad equivocada y una prisa por juzgar a Amanda James. Es inocente. La evidencia mostrará que ella no robó nada, que fue acusada injustamente en base a suposiciones en lugar de hechos. Presentaremos pruebas claras e innegables de que Amanda simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Mientras David hablaba, Maran pudo ver al jurado comenzar a moverse en sus asientos, algunos de ellos asintiendo con la
Cabeza en acuerdo. La sala del tribunal estaba tensa, pero había un cambio palpable en la energía por primera vez desde que esta pesadilla había comenzado. Marion sintió que tenían una oportunidad real. Los siguientes días fueron un borrón de testimonios contra interrogatorios y argumentos. Las imágenes de vigilancia se reprodujeron varias veces mostrando a Amanda paseando por la tienda siendo golpeada por el verdadero culpable y luego detenida injustamente. Testigos, incluidos empleados de la tienda y clientes, testificaron a su favor. Maran vio cómo el caso del fiscal comenzaba a desenredarse, su actitud confiada resbalándose a medida que la verdad salía a la luz, pero el punto de inflexión llegó cuando la verdadera culpable, la mujer que había chocado con Amanda, fue llamada a testificar. Había sido identificada después de una larga investigación y, aunque reacia, finalmente confesó su papel en el incidente. La sala del tribunal quedó atónita en silencio cuando admitió haber deslizado las joyas en el bolso de Amanda en un intento de cubrir sus propias huellas. El corazón de Marion se elevó. Esto era todo, la verdad finalmente había salido a la luz. Amanda era inocente, y ahora el mundo lo sabía. Cuando el juicio llegó a su fin, David dio su declaración final instando al jurado a ver el caso por lo que fue una injusticia que había encarcelado injustamente a una joven inocente. Marion observó al jurado de cerca mientras salían de la sala para deliberar. La espera era insoportable, cada segundo se sentía como una eternidad. Horas después, el jurado regresó y la sala del tribunal cayó en un silencio ansioso mientras se leía el veredicto sobre el cargo de robo. Encontramos a la acusada, Amanda James, no culpable. Las palabras resonaron en la mente de Marion, llenándola con una oleada de alivio tan poderosa que casi la hizo llorar. Amanda era libre, su hija era libre. La sala del tribunal estalló en susurros, pero Marion no escuchó nada de eso. Se volvió hacia Amanda, que estaba sentada congelada en su asiento como si el peso del veredicto no se hubiera hundido por completo. Luego lentamente una sonrisa se extendió por el rostro de Amanda y Maran corrió hacia ella tirando de ella en un fuerte abrazo. Te dije que superaríamos esto. Maran susurró, su voz cargada de emoción. Eres libre, Amanda. Se acabó. Amanda abrazó a su madre con fuerza, las lágrimas corrían por su rostro. Gracias, mamá, no podría haberlo hecho esto sin ti. Pero Marion sabía la verdad, no fue solo su lucha, fue la fuerza de Amanda, su resiliencia lo que los había llevado adelante, y no fue solo una victoria para su familia, fue una victoria para toda la ciudad. Para todos los que se habían levantado contra la injusticia. Cuando salieron del juzgado, fueron recibidos con los vítores de los partidarios, manifestantes y aliados, que habían seguido el caso desde el principio. La multitud se había reunido afuera sosteniendo carteles que decían justicia para Amanda, y no seremos silenciados. Maran miró a la multitud sintiéndose también de orgullo y gratitud. La lucha no había terminado ni de lejos, todavía había muchos otros que estaban atrapados en el mismo sistema que había tratado de destruir a Amanda, pero hoy habían ganado una batalla, y esa victoria inspiraría a innumerables otros a seguir luchando. Mana estaba a su lado saludando a la multitud, su rostro se iluminó con alegría y alivio por primera vez en meses. Maran sintió una sensación de paz, habían luchado contra el sistema, y habían ganado, y ahora podían comenzar a sanar. Esa noche, mientras Marion se sentaba en casa con Amanda rodeada de amigos y su familia, no pudo evitar reflexionar sobre todo lo que los había llevado a este momento, las protestas, el frenesí de los medios, las batallas políticas, todo había valido la pena, no solo por Amanda sino por el futuro de su ciudad. Marion sabía que el camino por delante seguiría siendo difícil, habría más desafíos, más luchas por la justicia, pero ahora la ciudad había cambiado, la gente había cambiado y ella también. El caso de Amanda había sido un catalizador para algo más grande, un movimiento que exigía responsabilidad, justicia e igualdad para todos. Marion estaba decidida a seguir adelante para continuar el trabajo que había comenzado, no permitiría que el sistema aplastara a nadie más de la forma en que había tratado de aplastar a su hija mientras la ciudad comenzaba lentamente a sanar de la crisis. Maran sabía que esto era solo el comienzo. La libertad de Amanda había sido difícil. Victoria, pero la lucha por la justicia estaba lejos de terminar y Marion estaba lista, lista para liderar, lista para luchar y lista para garantizar que lo que le sucedió a Amanda nunca le sucediera a nadie más en su ciudad. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo estaba lleno de esperanza y Maran James sabía que juntos podían construir una ciudad donde la justicia ya no era una aspiración sino una realidad para todos. Gracias por ver hasta el final. Si esta historia te conmovió, asegúrate de presionar el botón de suscripción. Es solo un clic para ti, pero significa el mundo para mí y ayuda a crear contenido aún más poderoso. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. ¿Cómo lucharías por la justicia en una situación como esta? Y no te detengas aquí. Mira mis otros videos para obtener más historias inspiradoras. Mantente atento, mantente informado y sigamos conversando.